Shalom amigos, esta mañana en el norte de Israel un dron impactó a metros de una escuela donde los niños estaban en clase. Y esto ya no es una excepción, se ha convertido en la rutina. Y mientras eso pasa, Israel comenzó a interceptar la mayor flotilla que haya intentado llegar a Gaza. Hasta ahora no hubo incidentes violentos, sí provocaciones, pero la tensión es alta y la posibilidad de un enfrentamiento está latente en todo momento. En las próximas horas, Donald Trump recibirá nuevas opciones para posibles escenarios frente a Irán, y en esta situación de bloqueo, la economía iraní colapsa. En Gaza, el plan para el día después se frena y la autoridad palestina se las arregla para pagar subsidios a terroristas y sus familias. No son historias separadas, es el mismo conflicto avanzando en varios frentes al mismo tiempo. De todo esto y más vamos a hablar hoy, jueves 30 de abril, 13 del mes de Iyar en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Vamos a la información y uno de los frentes más sensibles, como decía, ahora mismo no está en tierra sino en el mar. La Marina israelí comenzó a interceptar la flotilla internacional Sumud que partió a principios de esta semana desde Sicilia y una vez más tiene intención de llegar hasta la Franja de Gaza. Son más de 50 embarcaciones y los organizadores dicen que se trata de la mayor movilización marítima civil coordinada por Sumud hasta ahora. Esta madrugada, efectivos de la Marina israelí interceptaron cerca de la isla griega de Creta el primer grupo de embarcaciones que componen la flotilla y unos 175 activistas están ahora en camino hacia Israel. El ejército israelí ya tomó el control de al menos 20 barcos de un total de 58 y no hubo incidentes violentos ni enfrentamientos. Sí, como decía, una provocación. Los activistas intentaron detener embarcaciones israelíes de la compañía Tzim, pero eso llevó a la reacción de la Marina israelí y no lograron hacerlo. ¿Por qué la intercepción de los barcos se hizo en la zona de Creta? Según explica allí, como vemos hoy, el diario Maariv en Israel, ven ese punto de encuentro como una etapa especialmente sensible, ya que permitirá a los organizadores de la flotilla unir fuerzas y concentrar allí muchos barcos al mismo tiempo, lo cual implica para Israel un desafío no solo operativo, sino también político muy complejo. Una fuente citada por Galei Tzahal, la radio del ejército israelí, declaró: esta vez decidimos tomarlos por sorpresa a gran distancia de Israel y de la Franja de Gaza debido a la envergadura de la flotilla. Maariv también sostiene que detrás de todo esto hay un plan del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Allí lo vemos de nuevo, dice el plan de Erdogan, el título de esta nota. El primer ministro Netanyahu mantuvo ayer una consulta de seguridad en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv sobre este tema, entre otros, pero principalmente, y la evaluación de situación que le presentaron al primer ministro indica que casi el 90% de los activistas que llegan desde Turquía en esta flotilla están identificados con organizaciones que apoyan a Hamás. Este dato aumenta el temor de las fuerzas de seguridad israelíes de que la flotilla, que se presenta exteriormente como una iniciativa humanitaria y civil, pueda convertirse rápidamente en un escenario de confrontación e incluso derivar en violencia, como ya sabemos que sucedió en el pasado. Attempts to breach the lawful maritime security blockade of the Gaza Strip constitute a violation of international law.
If you wish to deliver humanitarian aid to Gaza, you may do so. Y esto que vemos es algo que publicaron desde la propia flotilla esta madrugada, un video en el cual se escucha a miembros del ejército israelí cuando les piden que cambien de rumbo y regresen a su puerto de origen y les dicen, si desean entregar ayuda humanitaria a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos. Por favor, cambien de rumbo y regresen al puerto de origen. La ayuda humanitaria les invitamos a dirigirse al puerto de Ashdod, llevarla allí será revisada, los controles de seguridad y llevada a destino. Y el Ministerio de Exteriores israelí difundió en redes sociales otro video en el que asegura que la ayuda médica, esto entre comillas, encontrada a bordo de la flotilla, no es más que un montaje publicitario, abro comillas, preservativos y drogas. Pero mientras esto se desarrolla en el Mediterráneo, la atención también se desplaza, como no, hacia otro frente mucho más amplio, Irán. Según informa Canal 12 de la televisión israelí, está previsto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reciba un informe sobre nuevos planes para una posible acción militar en Irán y esto se lo entregará el comandante del Comando Central de Estados Unidos, del CENTCOM, el almirante Brad Cooper. Hubo una reunión como esta el 26 de febrero pasado que, según Axios, influyó directamente en la decisión de Estados Unidos e Israel de iniciar la guerra 2 días después. Y este es un detalle que hay que tener en cuenta. ¿Por qué es importante? Hay señales de que Trump está considerando seriamente reanudar los combates en Irán, ya sea para intentar desbloquear las negociaciones o para asestar un golpe final que dé por terminada la guerra. Y más allá de lo que se discute a nivel militar, dentro de Irán la situación ya muestra señales concretas en la calle y en la economía de que también el deterioro avanza. Ayer hubo manifestaciones multitudinarias en Irán de apoyo al líder supremo Jamenei y en las que exigieron la retirada de Estados Unidos e Israel de la región. Y esto se suma a los festejos de hoy por el Día Nacional del Golfo Pérsico, que celebra la expulsión de las fuerzas portuguesas del Estrecho de Hormuz en 1622, una festividad a la que este año el régimen quiere darle especial importancia debido a la guerra y al bloqueo. Al mismo tiempo, la agencia de noticias AP informó que mientras Estados Unidos mantiene el bloqueo naval que ahoga a Irán, la moneda iraní, el rial, cayó a un mínimo histórico en las últimas horas, 1.800.000 reales por dólar. Expertos advierten que la caída del rial probablemente avive aún más la inflación en un país donde muchos bienes importados, desde alimentos hasta medicamentos y materias primas, así como productos electrónicos, todos esos elementos se ven afectados por la cotización del dólar. El bloqueo afecta una fuente clave de ingresos del gobierno, el petróleo. Los líderes de Irán apuestan a que una economía construida para ser autosuficiente después de décadas de sanciones internacionales pueda soportar esta situación. Y recordemos que todo esto empezó con protestas populares en Irán, debidas no solamente a la falta de libertades y a la represión, sino también a la gravísima situación económica que los ciudadanos iraníes sufren en carne propia. Cambiamos el foco y pasamos a la Franja de Gaza, donde, según el plan de paz de Donald Trump, ¿se acuerdan?, debería entrar una fuerza multinacional estabilizadora, pero ese despliegue por ahora no avanza. Me refiero al ejército que forma parte del plan de Trump para el día después en la franja, compuesto por soldados de Indonesia, Marruecos, Kosovo, Kazajistán y Albania. Canal 11 de la televisión israelí, la televisión pública, informó anoche que la semana pasada llegó a Israel
una delegación de decenas de soldados de esa fuerza internacional se reunieron con altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel y con representantes del cuartel general de Estados Unidos aquí en el sur de Israel, en Kiryat Gat. Después tenían planeado realizar un recorrido preliminar en la Franja de Gaza, en la zona de Rafah, donde se supone que esa fuerza va a comenzar a operar. Sin embargo, a pesar de todos los preparativos que hicieron especialmente las Fuerzas de Defensa de Israel para esta visita, el gobierno israelí dio instrucciones al ejército para que no permita que los representantes de la Fuerza Internacional entren en Gaza. Una fuente citada por Khan dijo que Israel exige ver pasos concretos para el desarme de Hamás y también la entrada del gobierno de tecnócratas en la franja antes de que sea posible avanzar en lo más mínimo. Cabe mencionar que a principios de semana el jefe del ejército, Eyal Zamir, llevó a cabo un debate estratégico sobre este tema y dio instrucciones de prepararse para la posibilidad de un regreso a la guerra. De acuerdo con Zamir, abro comillas, Hamás está ganando tiempo para fortalecerse militarmente y consolidar su gobierno. Por lo tanto, y siempre según el informe de la televisión pública Khan, el ingreso de la fuerza multinacional a Gaza está ahora congelado y hay muchos interrogantes sobre el futuro de la franja. Y en ese mismo contexto vuelve a aparecer un tema que impacta directamente en cualquier intento de estabilidad: el rol de la autoridad palestina. Un informe oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, entregado al Congreso, indica que la autoridad palestina no cesó los pagos a familias de presos de seguridad y de terroristas abatidos. Esto viola la ley Taylor-Force, que prohíbe la ayuda estadounidense a la autoridad palestina mientras continúe la política de recompensas a terroristas. Por eso en Ramallah se habían comprometido a cesar los pagos, pero ahora lo hacen con un sistema nuevo y un nombre diferente. El informe estadounidense se basa, entre otras cosas, en datos que le transfirió la Cancillería israelí, que indican que, atención a esto, durante 2025 la autoridad palestina transfirió una suma total de 156 millones de dólares distribuidos en dos grupos: 126 millones a terroristas y presos de seguridad liberados de cárceles en Israel, otros 30 millones para familias de terroristas palestinos muertos al cometer un atentado. Y si ampliamos el foco, hay un dato que atraviesa todos estos frentes: el costo creciente de la guerra. El titular de la primera plana de hoy en el diario Israel Hayom es especialmente impactante. El costo de las guerras, dice, y recoge un informe publicado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Un dato clave: de acuerdo con este informe, Israel es el tercer país del mundo en gasto militar en relación a su Producto Bruto Interno, un 7,8%. Para ponerlo en perspectiva, solo están, antes que Israel, Ucrania, que destina cerca del 40% de su economía a la guerra, y Argelia. Además, aunque el gasto israelí bajó ligeramente hasta los 48.300 millones de dólares, sigue siendo casi el doble que en 2022. Es decir, no es un pico puntual, es una tendencia sostenida que se puede entender solamente mirando los diarios y las noticias. Y todo esto ocurre antes o apenas incluyendo la guerra de los 12 días contra Irán y mientras Israel sigue operando en varios frentes: Gaza, Líbano y Siria. Siguiente imagen. Aquí está. Allí está el informe extenso. En paralelo, indica que Irán
aumentó de forma significativa su inversión en drones en un 50% y en misiles balísticos en el 44%. Ampliando el foco, el gasto militar global sigue subiendo y ya van 11 años seguidos. Europa y Asia se están rearmando rápidamente, dice este reporte. ¿Por qué? Por miedo a conflictos como Rusia, China y otros, y a que Estados Unidos abandone a sus aliados, especialmente después de las amenazas de Trump de retirarse de la OTAN y la presión para que asuman la carga del gasto. Y esto está empujando a los países a prepararse cada uno por su cuenta. Hasta aquí nuestro informe de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, a sumarse a los amigos que ya tenemos y también a seguirnos en las redes sociales como nuestro canal de Telegram. Gracias nuevamente. Que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.